Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde. Un gusto y privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal, en el cual Dios que ha para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas su nueva mirada. Y también por mi perfil de Facebook del Vale, donde pueden encontrar todas mis predicaciones hasta ahora para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pidiéndole a Dios que sea su voluntad que yo predique en esta noche, que todo lo que predique, todo lo que diga, todo lo que hable, todo lo que piense, todo lo que exprese en esta hora sea para la gloria y alabanza de mi Señor, de mi Dios Padre en Cristo Jesús. Amén, amén. Le pido al Dios de Israel, al Espíritu Santo, que tome todo el control en el nombre poderoso de Jesús, para que todo lo que yo hable en esta hora sea según la verdad del Evangelio, que es la verdad que salva, que da vida, que renueva y que liberta al hombre. Le pido todo eso a mi Dios de Israel, perdón, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén. Bueno, hermanos y amigos, vamos a continuar predicando el Evangelio de, perdón, hermano, vamos a continuar predicando la carta a los romanos, ¿verdad? Vamos a continuar en el capítulo, vamos a terminar el capítulo 9 y comenzar el capítulo 10. Así que vamos a estar en Romanos 9, del 30 al 23 primero, y luego vamos a disertar Romanos 10 del 1 al 10. Amén. Momento, hermanos. Ok. Romanos, por cuestiones de hora, como es muy tarde ya aquí, no voy a hacer el resumen que siempre hago. Si quieren ver lo que se dijo en el video anterior, por aquí por mi perfil de Facebook, o por mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Amén. Vamos a ir de una vez a los versículos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a leer Romanos 9 del 30 al 23. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. La justicia, es decir, la justicia que es por la fe, más Israel que iba tras la ley, tras una ley de justicia no la alcanzó. Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley, y puesto pensaron en la piedra, como está escrito: he aquí, pongo en Sion piedras de tu pies y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Ok, vamos a interpretar primero estos tres versículos que me faltaban por explicar del capítulo 9, para después ir al fragmento más largo, que es el capítulo 10, que son los 10 versículos del capítulo 10. Amén. Entonces, vamos a leer e interpretar como siempre, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, que el Señor tome control de esta hora para que nadie detenga el avance de su Evangelio y su nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que por la fe.
Mira, hermano, como nosotros sabemos, y como yo le he dicho en ocasiones, el Dios de Israel, el Dios viviente, en el Antiguo Testamento solamente era el Dios de Israel. Amén. Recordando un poco lo que vimos en el video pasado, recordemos que vimos la elección de Dios por Israel. Y yo diría que es una elección incondicional. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué incondicional? Bueno, porque Dios no escogió a Abraham, a Isaac y Jacob porque ellos fueran buenas personas. No. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham es un pagano. Abraham es un impío. Abraham es una persona que estaba tan perdida como las demás personas. Pero Dios lo sacó de los caldeos con un propósito, ¿verdad? Y ese propósito Dios lo cumplió en él. Pero todo lo que hizo Dios por medio de Abraham fue gracias a la elección incondicional de Dios. Quiere decir que en Abraham no había nada bueno para que Dios lo llamara. Simplemente por el propósito de Dios, Dios lo llamó a él. Dios pudo haber llamado a cualquier hombre, pero para que ese propósito de Dios se cumpliera, tenía que ser por medio de Abraham. Amén. Porque la salvación viene de los judíos. Ojo, esto no quiere decir que Abraham fuera un superhombre, o fuera muy espiritual, o tuviera mucha comunión con Dios, no. Como le dije, cuando Dios llama a Abraham, ¿quién era Abraham? Otro pagano más, del montón. Pero Dios lo llama incondicionalmente para cumplir su propósito de él. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque decidió amar a Abraham. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, Dios tiene misericordia de que él tenga misericordia y se compadece de que él sabe compadecer, ¿verdad? Entonces, bueno, dice aquí el versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia con la fe. Entonces, fíjense bien, los gentiles anteriormente, como yo les vengo comentando, Dios solamente tenía relación con el pueblo de Israel, por medio, comenzando por Abraham, como le vengo diciendo. Dios escogió incondicionalmente a la nación de Israel. Amén. Y todas las demás naciones estaban fuera de, perdón, estaban fuera del pacto de Dios. Todas las demás naciones eran huérfanas y estaban sin Dios en el mundo. ¿Ok? No tenían comunión con el Dios Altísimo, con el Dios Santísimo, con el Dios Israel. Ninguna nación, solamente Israel. Sin embargo, estas naciones que no tenían comunión con Dios, dice aquí en el versículo 30, que los gentiles que no conocían a Dios ni querían agradarle, porque obviamente para poder agradarle a alguien tuvieron que conocerlo, y como ellos ni lo conocían, ni sabían quiénes eran, ni sabían quién era el Dios de Israel, entonces obviamente ellos no estaban buscando agradarle al Dios de Israel, ellos no estaban buscando hacer su voluntad ni guardar sus mandamientos, porque ni siquiera conocían los mandamientos del Dios de Israel. Pero ellos fueron los que alcanzaron la justicia que es por la fe. Fíjense bien, los que no estaban buscando esa justicia, los que no estaban buscando
activamente a ese Dios, al Dios viviente, fueron los que alcanzaron la justicia. Ellos no se esforzaron en guardar los mandamientos, ellos no se esforzaron en leer los pergaminos de los profetas, ellos no se esforzaron en nada de eso, pero curiosamente ellos fueron los que alcanzaron la justicia, que es la que vale, la justicia por la fe. En cambio, los judíos que se esforzaban en guardar la ley, se esforzaban en guardar el sábado, se esforzaban en hacer sacrificio, en diezmar todo lo que la ley les exigía. Ellos no alcanzaron la justicia que es por la fe. ¿Por qué? Porque ellos querían alcanzar una justicia propia por las obras de la ley. Entonces ahí podemos ver que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como les digo, los judíos activamente buscaban guardar la ley, buscaban guardar el sábado, buscaban diezmar, buscaban hacer sacrificio, ¿verdad? Celebraban las fiestas judías, trataban de celebrar las fiestas más importantes. En fin, los judíos que iban tras la justicia de Dios, que querían agradar a Dios, ¿verdad? Y quería que Dios los viera justo, no alcanzaron la justicia de Dios, no alcanzaron el ser justificado por Dios, porque ellos estaban buscando agradar a Dios de la forma incorrecta, de la forma que nadie va a agradar a Dios, por las obras de la ley. En cambio, los que no buscaban a Dios y no lo conocían y no se esforzaban en agradarle, esos fueron los que hallaron la justicia que justifica, por así decirlo, la justicia que es por la fe. Gloria a Dios, porque ahí estamos tú y yo, amén. Entonces, Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, aquí se puede ver claramente que no es por el esfuerzo humano, que no es porque yo me esfuerce en predicar, porque yo me esfuerce en ir para la iglesia, porque yo me esfuerce en hacer obras piadosas. No. Es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Yo por ninguna obra humana que yo pueda hacer me voy a ganar el favor de Dios. El favor de Dios para conmigo se lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces vemos que los judíos se mataban en cumplir todos los rituales de la ley, pero no alcanzaron la justificación. No alcanzaron ser justos delante de Dios porque buscaban la justificación por las obras de la ley. Y nosotros decimos que el justo por la fe vivirá. Entonces ahí vemos que se cumple la palabra. No es de que quiere ni de que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es que yo sea mejor hombre que los demás. No es que en mí haya algo bueno, no es que Abraham haya habido algo bueno. Es Dios que en su soberanía y en su amor eterno nos escoge con un propósito y nos llama y hace con nosotros lo que Él quiere para la gloria y el avanzar de su santo nombre. Amén. Como podemos ver, los fariseos no alcanzaron la salvación y ellos se esforzaban por guardar la ley ritual,
y ellos no fueron salvos porque no creían en Cristo. En cambio, por ejemplo, el centurión romano fue salvo, ¿verdad? Cornelio fue salvo y fue el primer gentil que fue unido con el Espíritu Santo, ¿verdad? La mujer que tenía la hija enferma, la mujer Felicia, alcanzó el milagro. Entonces, los que no estaban buscando ser justificados por Dios, los que ni siquiera conocían a Dios, fueron los que Dios llamó y justificó por medio de la fe en Cristo Jesús. Los judíos no alcanzaron esa justicia, no pudieron alcanzar esa justicia porque buscaron el medio incorrecto para justificarse delante de Dios, a saber, las obras de la ley. Amén. Entonces dice la escritura, porque iba a... Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjense bien, el profeta Isaías dijo, he aquí pongo en Sion, o Dios, el Dios de Israel dijo por medio del profeta Isaías, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo, roca que hace caer, mas el que creyere en él será salvo, o no será avergonzado. ¿Sí? ¿Cuál es esa? Perdón. ¿Cuál es esa piedra de tropiezo y que hace caer? Cristo Jesús. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo va a decir usted que Cristo Jesús es la piedra que hace caer, que Dios colocó que hace caer? Claro, porque a todo el que no cree en Cristo, Cristo le es piedra de tropiezo. El que no cree en Cristo, el que tropieza con la piedra que es Cristo Jesús, va a terminar mal, va a terminar muerto. El que no cree en Cristo no va a terminar bien, porque si la piedra le cae encima, lo va a destruir. Y si tropieza con Cristo, también le va a ir mal. ¿Qué significa que tropieza con Cristo? Bueno, que no cree en la palabra de Cristo. Y al no creer en la palabra de Cristo, automáticamente está bajo condenación. Entonces, por un lado, Cristo es la piedra que hace caer a quién, a los incrédulos, a los que no tienen fe, a los impíos, a los perversos, a los hijos del diablo. Pero por otro lado, Cristo es la piedra que el que cree en ella no se verá avergonzado. Fíjense bien, para Cristo, como tú ves a Cristo, tu vida eterna, perdón hermano, tu vida eterna se va a decidir por como tú veas a Cristo. Si para ti Cristo es una piedra de tropiezo en la que caes, en la que te hace caer porque no cumple su palabra, porque no la crees, eso te va a llevar a ti a estar condenado. Pero si Cristo es la piedra que tú crees, nunca quedarás avergonzado y tendrás vida eterna. Así que la vida y la muerte están en cómo tú veas a Cristo, en qué clase de piedra sea Cristo para ti. Si es Cristo para ti, piedra de tropiezo y que hace caer, como lo fue para los fariseos, por ejemplo, los que no alcanzaron la justicia porque que la querían alcanzar por medio de las obras de la ley, Cristo fue para ellos esa piedra de tropiezo que hace caer. Sin embargo, para los gentiles, para nosotros que habemos creído en Cristo, Cristo es esa piedra preciosa, esa piedra viva, esa piedra eterna establecida por Dios, y el que
no se verán remozado. Amén. Los que miraron a él fueron alumbrados y hizo la vergüenza de su rostro fue quitada. Amén. Así que vemos por una parte cómo los judíos no alcanzaron la justicia porque la buscaron de forma equivocada, por medios equivocados, por medio de las obras de la ley. Y vemos que como los gentiles alcanzaron la justicia que ni siquiera estaban buscando, porque ellos ni siquiera conocían a Dios, pero Dios sí los conocía a ellos, pero Dios sí los buscó a ellos, y Dios los salvó por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces, hermanos, a leer del versículo, capítulo 10, versículo de 1 al 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no seamos sujetados a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Ojo con eso. Porque de la justicia que por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que por la fe dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más, ¿qué dice cerca de ti? Esta es la palabra. Perdón. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. No, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y que llena en su corazón que Dios nos levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se quema la justicia, más con la boca se confiesa para la salvación. Amén. Bueno, vamos a ir como venimos texto por línea, ¿verdad? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Claro, recordemos que Pablo, ¿verdad? Nos viene diciendo que Pablo tenía, ¿recuerdan cuando vimos que Pablo tenía un profundo dolor que siempre estaba con él por sus hermanos, los que eran hermanos según la sangre, los judíos, porque no habían creído en Cristo? Y él decía, yo quiero ser anatema y separado de Dios, yo quisiera ser anatema y estar separado de Dios para que mis hermanos según la carne, es decir, los judíos, se salven. Amén. Entonces Pablo está diciendo que su oración por Israel es para salvación. Que Pablo quiere que sus hermanos israelitas tengan lo que él tiene ahora que en Cristo, consigan la justicia que es por la fe. Porque la justicia que es por la fe es la que nos va a librar de la ira de Dios. Sí, hermano, mi justicia por obra, lo que yo haga con mis manos, lo que yo haga con mi esfuerzo, lo que yo haga con mi conocimiento, eso no me va a librar a mí de la ira de Dios, eso no me va a librar a mí de mis pecados, eso no me va a llevar a ganar a Dios, no. Pablo sabe que esa justicia que el hombre puede hacer con este cuerpo terrenal no le agrada a Dios. Pablo sabe que la justicia que están tratando de conseguir sus hermanos israelitas no, no la van a poder conseguir por medio de las obras de la ley. Perdón.
Por eso él dice, por eso nos está diciendo que él no para de cesar, no para de orar sin cesar por sus hermanos israelitas, que él ora por ellos para salvación. Amén. Claro, porque Pablo sabe lo que hicieron los israelitas precisamente con la roca preciosa que Dios estableció, la mataron al Salvador, ¿verdad? Pablo sabe, perdón, Pablo sabe y ha sido testigo porque él lo vivió, él lo ha vivido, ¿verdad? Toda la persecución que Pablo experimentó, la mayor persecución la experimentó del pueblo judío. Entonces Pablo sabe en qué condición están sus hermanos. Pablo dice, por eso yo no paro de orar con ellos para salvación. Amén. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Porque yo puedo dar testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Es decir, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento que Dios ha revelado, no conforme a lo que Dios ha manifestado a través de su Hijo, no conforme a ese conocimiento que nos da el Hijo de Dios, que nos da nuestro Señor Jesucristo. Los israelitas tenían celo de Dios. O sea, Pablo da testimonio de que los israelitas tienen celo de las cosas de Dios, pero no conciencia. Cuando dice pero no conciencia, es que no es por el conocimiento que Dios ha revelado. Y cuando Pablo dice esto, es por el conocimiento que ha revelado a través de su Hijo amado Jesucristo. Es decir, los judíos sí tienen celo sobre las cosas de Dios, pero conforme a la ley. Vamos a ver qué sigue diciendo. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la tuya propia, no sean sujetados a la justicia de Dios. Fíjense, porque ignorando la justicia de Dios, ¿a quién ignoraron los judíos? A Cristo Jesús, la justicia de Dios, o el que nos da la justicia de Dios, a Él lo ignoraron. Ignoraron la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Ignoraron a la piedra que si uno cree en ella no se verá avergonzado. Entonces, ellos ignoraron, ¿verdad? A la única persona que verdaderamente los podía justificar, que verdaderamente los podía salvar, que verdaderamente los podía librar de la ira de Dios. Por eso es que Jesús dice, el que cree en mí no verá condenación, más ha pasado de muerte a vida, pero el que no cree en mí ya es condenado. Ya, el que no cree en mí está afligido. ¿Por qué? Porque no hay otro hombre, estaban los hombres bajo el cielo por el cual pueden ser salvos. Solamente el nombre de Cristo. Entonces, al ellos ignorar la justicia que Dios mismo proveyó por medio de la fe que es en Cristo Jesús, ya ellos no tienen forma ni manera de salvarse a sí mismos. Entonces aquí dice que ellos ignoraron la justicia de Dios y vamos a leer aquí un momento. Dice, y procuraron establecer la suya propia, procurando establecer la suya propia. Entonces, ellos ignoraron la justicia de Dios a Cristo, ellos ignoraron al pan de vida,
Ellos ignoraron a la roca que Dios estableció, preciosa y aprobada. Ellos ignoraron al verbo encarnado. Ellos ignoraron al que los podía justificar. Y hicieron agradar a Dios por una justicia propia, dejando a un lado la justicia de Dios. Fíjense cómo actúa el hombre. Fíjense cómo actúa el hombre. No, Dios, nosotros no queremos lo que tú nos estás ofreciendo. La justicia esa que viene por Cristo, esa no la queremos. Nosotros queremos hacer nuestra propia justicia. Dios, tú te tienes que agradar con nuestra propia justicia. Cuando la palabra desde el Antiguo Testamento lo viene diciendo que las obras de los hombres son como tapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, fíjense lo que hace el hombre, desecha la justicia que Dios le regala por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, para hacer de ellos mismos justos, por medio de obras, por medio de rituales, por medio de ritos, por medio de fiestas y todo eso que no puede justificar al hombre. Entonces, eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Dejaron, ignoraron, apartaron la justicia de Dios. No, Dios, nosotros no queremos al Mesías. No, Dios, nosotros no queremos al único que enviaste para justificarnos. No, Dios, nosotros no queremos ese Salvador. Nosotros queremos salvarnos por nosotros mismos. Nosotros queremos esforzarnos y ganar nuestra salvación con el sudor de nuestra frente. Lo que ellos no saben, o lo que ellos no tomaron en cuenta, es que ellos nunca, pero nunca se iban a poder justificar delante de los ojos de Dios. ¿Saben? Porque ninguna carne será justificada por las obras de la ley. Ningún ser humano se va a parar delante de Dios justo por las obras de la ley. Más el justo por la fe vivirá. Amén. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Dios me ayude a interpretar correctamente esta palabra, para que no me malentiendan. Cuando dice que el fin de la ley es Cristo, recordemos que Cristo cumplió perfectamente toda la ley. Y recordemos que Él murió en la cruz de Calvario, tomando nuestro lugar en la cruz. Cuando Cristo muere, y nosotros morimos juntamente con Él, en la cruz, Cristo nos liberta de la ley que nos llevaba esclavizados al pecado. Recuerda el pasaje que yo dediqué por aquí mismo de la ley que era comparada, que yo la comparé con un viejo marido que era muy bueno, pero que no podía la mujer satisfacer por ninguna obra, ¿recuerdan? Y dije que Cristo era el esposo perfecto y amoroso, que amaba a la esposa a pesar de todo. Bueno, eso es lo que pasa cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Cristo y fuimos libertados de la ley para vivir en libertad, en la libertad de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la ley es mala de ninguna manera, pero la ley no podía ayudarnos a satisfacer la justicia de Dios, porque no podíamos cumplir la ley. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos separó de la ley por medio de Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos
juntamente con Cristo, ¿verdad? Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos juntamente con el libre de la ley. Ahora vivimos bajo la ley del Espíritu. Y bajo esa ley, y bajo ese, y guiados por el Espíritu Santo, podemos guardar la ley sinceramente y espontáneamente. Amén. Entonces, por eso que dice que el fin de la ley es Cristo. Porque ya nosotros no estamos atados, atados a los mandamientos. Ya nosotros no estamos atados a los mandamientos. Ya nosotros no estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a cumplir los mandamientos. No, de ninguna manera, sino que ahora como estamos bajo el Espíritu, sino como ahora vivimos según la ley del Espíritu, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a guardar naturalmente los mandamientos. Amén. Por eso que dice que el fin de la ley es Cristo, porque Cristo libertó a los suyos, a su pueblo, de la esclavitud a la que la ley los llevaba. No era porque la ley era mala, era porque los hombres eran malos y pecadores y no podían cumplir la ley. Amén. Entonces por eso dice que Cristo es el final de esa ley, porque cuando Cristo murió y nosotros morimos con Él, automáticamente quedamos desentendidos, quedamos sueltos, quedamos libres de la ley, porque la ley no se puede enseñorear en aquel que está muerto, y cambiamos al esposo perfecto y bueno que era la ley, pero que no podíamos satisfacer de ninguna manera por el esposo perfecto, amoroso, bueno y santo que es Cristo. Ahora estamos bajo Cristo, ahora estamos bajo la ley del Espíritu, ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a cumplir la ley de ninguna manera, sino que ahora la vamos a cumplir por medio del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Amén. Entonces eso es lo que significa. Ya no somos esclavos de la ley, ya la ley no tiene poder sobre nosotros porque ahora no vivimos bajo la ley de las obras, sino bajo la ley del Espíritu que nos ayuda a orar. Amén. Gloria a Dios. Espero haberme expresado bien. Y disculpen, hermano, yo sé que debe ser fastidioso escucharme, pero tengo que hacer la obra. Amén. Tengo que predicar. Es el deber me es impuesto. ¿Bien? Ok. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Ok. Porque de la justicia de la ley, Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Es decir, el hombre que pueda guardar todos los mandamientos, los 10 mandamientos y los 613, perdón, preceptos de Dios, entonces vivirá por ellos. Pero ¿qué creen? Ahí está el problema, que ningún hombre puede guardar la ley como tiene que guardarla para ser justo por medio de ella. Ahí está el problema, que si tú guardas la ley de Dios, si tú vives 49 años cumpliendo cada mandamiento de Dios, pero pecas en uno solo, pero en el año 50 pecas en uno solo y no tienes a Cristo, te vas al infierno. Con todo y que pasaste 49 años siendo fiel a la ley, te vas al infierno igualito. Entonces, obviamente, perdón, el hombre que pueda cumplir la ley
por ella vivirá. Eso lo dijo Moisés, ¿ok? Pero el problema está en que ninguno puede cumplir la ley. Por eso Dios envió a su unigénito Hijo en forma de hombre para que Él la cumpliera perfectamente. Y luego de cumplirla perfectamente muriera en nuestro lugar y nosotros juntamente con Él para quedar desligados de la ley y de las obras, de la ley de los mandamientos, y ahora vivir según la ley del Espíritu de gracia, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de adopción, del Espíritu Santo. Alabados a Dios, que no es que verdaderamente nos va a ayudar a obrar conforme a la ley. Amén. Ok. Pero la justicia que por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo aquí. Ok. Perdón. Vamos a volver a leer el versículo. ¿No? Disculpe tanta tos, hermano. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas que en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer a Cristo abajo. Ok. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer a Cristo abajo. ¿Qué significa esto? Que nosotros como cristianos sabemos que no fue que alguien subió al cielo, sino que fue que uno descendió de los cielos, Cristo Jesús. La fe que justifica al pecador y lo hace hijo de Dios, es la fe que nos dice que Cristo bajó de los cielos. Que no es que alguien haya subido al cielo, sino que aquel que bajó de los cielos es el Hijo del Hombre que está en los cielos. Eso nos lo hace ver la fe. Eso nos lo hace creer la fe por la cual somos justificados. Eso te lo hace creer a ti la fe. Pero ¿cuál fe? Perdón, pero, perdón, pero usted dirá: hermano, pero ¿cuál fe? La fe que te salva. Esa fe que tú tienes salvífica te hace creer que Cristo bajó del cielo. Amén. Que Cristo tuvo en carne, que a Cristo lo vieron los hombres, que Cristo murió y resucitó por ti. Esa fe es la salvadora, esa fe es la que te justifica. Esa es la fe. Esa es la justicia que viene por la fe. Cuando tú crees que Dios envió a su Hijo en forma de carne, en forma de hombre, cuando tú crees que Él cumplió la ley perfectamente, que Él vivió la vida que tú no podías vivir de santidad, cuando tú crees que Él murió en tu lugar en la cruz y que resucitó al tercer día, esa es la justicia. Eso demuestra que tú tienes la justicia, la única justicia que te puede justificar, la justicia que es por la fe. Amén. Y esa justicia que es por la fe te hace creer que Cristo vino en carne y hizo todo lo que hizo por amor a ti y a mí, y que pronto volverá. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién te será el mismo
abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién descenderá al abismo? Al abismo. Bueno, esto es para vamos a ver eso. Disculpen más. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Muy bien, hermano. La justicia, que es por la fe, nos hace saber la verdadera fe, la que nos justifica, nos hace que no solamente que Cristo descendió, descendió a la tierra, no, nos hace creer esa misma fe, que es la única fe, que el único medio para que tú seas justo y para que tú y yo seamos justos. Esa fe no solamente nos hace que Cristo descendió del cielo a la tierra, sino que nos hace que Cristo descendió a la sepultura y resucitó al tercer día. Esa es la fe que cuenta Dios como justicia. Cuando tú crees en eso, tú vivirás. Si tú crees en eso, hermano, si tú lo crees hoy, amigo, tú vivirás. Tú tendrás la justicia. Tú tendrás la justicia, la única justicia que te puede justificar delante de Dios, hermano y amigo que me escucha. Si tú crees que Jesús no solamente descendió del cielo, sino que por amor a ti descendió a lo profundo de la tierra y por amor a ti resucitó, quiere decir que tú tienes la justicia de Dios, que tú has alcanzado lo que los judíos no pudieron alcanzar. Porque quiere decir esto, hermano, que tú amas a la roca que los judíos despreciaron. Que para ti Cristo no es una roca que hace caer, que para ti Cristo es una roca preciosa y como tú crees en Él, hermano y amigo, tú no te verás avergonzado. A su nombre, gloria. Es lo que Dios está diciendo. Moisés dice, el que pueda guardar estas cosas, es decir, las obras de la ley, vivirá por ellas. Pero como vimos, nadie puede guardar toda la ley. Amén. Pero de la justicia que es por la fe, dice que yo creo en el corazón que Cristo descendió del cielo y esto es para saber que vino a la tierra. Si yo creo eso por fe, yo soy justificado. Y esa misma justicia me dice que Cristo no solamente descendió a la tierra, sino que también descendió a las profundidades del abismo y que se levantó de los muertos. Esa es la justicia, ese es el regalo de Dios, esa es la justicia de Dios para la salvación, que tú creas en Cristo, esa es la única forma que tú tienes para justificarte, hermano. No creas como los judíos, que tú te vas a salvar por tus esfuerzos, por tus buenas obras. No sustituyas la justicia que Dios te regala por gracia a Cristo Jesús. No lo sustituyas por tus propias obras de justicia,
que lo que van a hacer, en vez de justificarte, es llevarte directico al infierno. No creas que tú vas a llegar al cielo a punta de obras humanas. No lo creas, porque eso es mentira del diablo. Porque dice la palabra que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Es más, dice el apóstol Pablo que la ley lleva al hombre a estar maldito. Sí, ¿por qué? Porque dice la escritura, maldito todo aquel que no cumple todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces por eso dice la escritura que Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué? Porque cuando Cristo muere por nosotros en nuestro lugar, cuando nosotros morimos juntamente con Él, Él nos hace libres de la ley. Porque el que muere ya no está bajo ninguna ley. Entonces cuando nosotros resucitamos, resucitamos no bajo la ley, sino bajo el espíritu de gracia y de libertad, amén, de los hijos de Dios, amén, para vivir en verdadera libertad, para obedecer a Dios y para amarle, amén, gloria a Dios, amén, aleluya. Perdón, hermano, sé que es muy difícil escucharme a mí, pero ténganme paciencia y oren mucho por mí para que Dios me quite este toque en verdad y molesta, hermano. Ok. Más, ¿qué dice acerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Fíjate, más, ¿qué dice acerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. En mi boca y en mi corazón, o en tu boca y en tu corazón, si eres un verdadero hijo de Dios, debe estar esta palabra. En todo hijo de Dios, sin excepción, tiene que creer las palabras que yo voy a repetir, a proclamar, a profesar en esta hora. Todo hijo de Dios tiene que saber que estas palabras que estoy a punto de pronunciar son verdad y son vida y son salvación para el hombre. Todos los hombres, todos los hijos de Dios, sin excepción, tienen que tener estas verdades, esta verdad que yo voy a proclamar ahorita mismo, grabadas en las tablas de su corazón. Si tú no las tienes, posiblemente no eres hijo de Dios. Escucha cuando te dice. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué te digo? La palabra de fe que predicamos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, todo hijo de Dios, todo hombre que ha nacido de nuevo, todo hombre que vive ahora
no bajo la ley de las obras, sino bajo la ley del Espíritu de gracia y de libertad, ha confesado que Cristo es el Señor, ha confesado que Cristo es el Señor, ha confesado que Él se levantó de los muertos. Amén. Si tú no has hecho eso, si tú en tu corazón no tienes esta verdad atesorada, si tú no conoces esta palabra que ha sido predicada por generaciones y va a seguir siendo predicada por generaciones hasta que Cristo venga, eso es señal, amigo que me escuchas, que tú no eres hijo de Dios, que tú no eres hijo de Dios, que tú estás intentando agradar a Dios por tus obras, que tú no has confiado en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, sino que te has inventado un régimen de obras, para así decirlo, que supuestamente te van a llevar al cielo, pero no te van a llevar al cielo, te van a llevar directico al infierno, a la séptima parte. Escúchame a mí. Si tú no tienes en tu corazón esta palabra que se ha predicado de generación en generación, tú no eres salvo. Si tú no crees que Jesucristo es tu Señor, te digo que no eres salvo. Pero gloria a Dios porque estás a tiempo. Gloria a Dios porque, como dice un dicho, el mundo, mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a Dios, hermano. Si tú no tienes esas palabras en tu corazón, si tú no las has creído, si tú no has hecho esto, te digo que estás camino al infierno. Así que te pido en esta hora, en esta noche, que creas esta palabra que ha sido predicada por generaciones, que creas esta noche que Jesucristo es tu Señor. Amén. Vamos a seguir, hermano, yo voy a terminar. Dice, y que llenes en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos y amigos, todos los hijos de Dios creemos esta palabra de justicia. Todos los hijos de Dios creemos al pie de la letra cada una de estas declaraciones que Pablo está haciendo. Que si creyeres, que si, que si creyeres que Jesucristo es el Señor y lo que llegues en tu corazón para justicia serás salvo. A los hijos de Dios, o mejor dicho, a nosotros los hijos de Dios, no nos tienen que decir que creamos eso. Ya nosotros lo creemos fielmente en el corazón. Ya nosotros sabemos y sabemos y entendemos todo lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo amado. Y lo creemos en nuestro corazón para justicia. Amén. Nosotros creemos en estas palabras predicadas. Nosotros las creemos. Tenemos toda nuestra confianza en ellas. Porque somos hijos de Dios. Pero si tú no crees que Jesucristo es el Señor, no crees esa palabra y no crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces déjame decirte, amigo,
que me escucha, que tal vez tú estás como los fariseos, buscando agradar a Dios por méritos humanos, por obras humanas, buscando agradar a Dios según el conocimiento humano y no según el conocimiento que Dios ha revelado a través de Cristo Jesús, buscando, tal vez tú estés ahorita buscando agradar a Dios según tu propia justicia que tú te has creado y no por la justicia que Dios proveyó para que tú fueras salvo. Si eso es así, amigo, y tú no crees en Cristo, hoy es el día aceptable. Confiesa en mi Señor Jesús. Cree en tu corazón cada palabra que te acabo de decir. Cree que Jesucristo es el Señor. Y cree también que Dios lo levantó de los muertos. Porque esa es la única forma, esa es la única justicia que los hijos de Dios vamos a tener delante de Él. La fe que es en Cristo Jesús. Esa es la única justicia que Dios proveyó al hombre pecador para que fuera salvo. La justicia que es por la fe que es en Cristo Jesús para salvación de todo aquel que cree. Amén. Entonces, te exhorto a que en esta hora creas que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Cree eso a mí. No dejes, no seas como los fariseos, hijos del diablo, que buscaban agradar a Dios por su propia justicia. No seas como aquel que cree que con sus esfuerzos inútiles va a poder comprar el favor de Dios. No seas eso. Sé como aquellos que no quisieron buscar a Dios, pero que fueron allá por Él y creyeron en Cristo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú crees, hermano, que Cristo vino del cielo, si tú crees que no solo vino del cielo, no se quedó allí, ya es sorprendente que Cristo haya abandonado su trono para venir a la tierra. Muy sorprendente, ¿verdad? Pero no se queda ahí, no, sino que Cristo descendió al abismo. Cristo descendió a la sepultura. Y no solo eso, sino que Él se levantó de los muertos, triunfante sobre la muerte misma. Si tú crees eso en tu corazón, hermano y amigo que me escuchas, dale mucha gloria a Dios, porque no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios quien ha tenido misericordia. Porque los judíos corrieron y quisieron agradar a Dios, pero no lo pudieron hacer. En cambio tú, que no estabas buscando a Dios, Dios te buscó a ti y te dio fe en Cristo Jesús. Y ahora tú crees que Jesús vino en carne y que Dios lo levantó de los muertos. Ahora tú crees en eso en tu corazón. Y significa, hermano, y darle la gloria a Dios, porque significa que tú eres hijo de Dios y estás justificado delante de Dios. Amén. Y obviamente, como tienes esa verdad justificadora en ti, esa misma verdad te va a salvar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú crees para justicia todo lo que hemos dicho de Cristo Jesús, eso te va a llevar a confesarlo
para salvación, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia de la boca habla el corazón. Si tú has sido justificado y crees en Cristo, hermano, lo que va a salir por tu boca es confesarlo, es declararlo, es compartirlo con todo el mundo. Porque tú eres salvo y tú quieres que los demás tengan parte en esa salvación. Y tú lo vas a declarar con tu boca para que muchas demás personas crean lo mismo que tú, por la misericordia de Dios, al igual que tú, y sean salvos, hermano. Gloria al Dios que vive y vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios porque que tú y yo creamos en el corazón todas estas cosas es señal inequívoca de que somos justificados. Y por ende, es señal inequívoca de que somos salvos. Y esta salvación que ya tenemos nos lleva a proclamar esas verdades para que todo aquel que cree en ella, al igual que tú y yo, tenga parte en esta salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ya para terminar, hermano, recordando que no es de que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Recordando cómo los judíos se quisieron justificar por sus propios medios y no ignorando el único medio que Dios envió para la justificación de los hombres, a Jesucristo hombre. A ese medio, al medio que Dios envió, lo despreciaron, lo mataron. Entonces hicieron otro medio, el medio de las obras, para justificarse. Y yo le digo, no, por ahí no va, ustedes están equivocados. Nadie se va a justificar ante mí, sino solamente por el medio que yo envié, por la persona que yo envié, por el hombre que yo envié, por mi hija que yo envié. Amén. Y bueno, hermano, es lamentable que no solamente los judíos hayan caído en ese error, sino que hay mucha gente que cree que será salva por lo que ellos hacen. Por lo menos los católicos romanos de rito latino, ellos dicen que ellos van a alcanzar la salvación por obra. Ellos dicen, sí, la salvación Dios no la da por gracia, pero hay que mantenerla por las obras. No, la palabra no lo dice así. Cristo es el fin de la ley. Ya lo expliqué, cuando Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él y quedamos libres de la ley. Y ahora vivimos bajo la ley del Espíritu, bajo la ley del Espíritu de la gracia, bajo la ley del Espíritu de libertad, que no es que nos ayuda verdaderamente a cumplir las demandas de la ley. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Pero la salvación es del Señor. Yo no la voy a hallar por otro medio que no sea el que Dios estableció por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y que yo crea que Cristo descendió del cielo, que yo crea que Él descendió a la profundidad del abismo, que yo crea que se levantó de los muertos, eso me indica a mí que yo he creído con el corazón para justicia, que yo estoy justificado delante de Dios, que tú que lo crees ya has sido justificado delante de Dios y que ya no hay condenación para ti porque estás en Cristo Jesús. Y eso te va a llevar, hermano y amigo, te va a llevar a proclamar esa verdad
a proclamar esa bendita, santa y buena verdad, a proclamar el Evangelio de salvación, para que no solo tú seas salvo, porque ya tú lo eres, sino para que todo aquel que crea esa verdad tenga lo que tú tienes, justicia de Dios y salvación y vida eterna. Hermanos y amigos, qué bonita palabra, en verdad. Dios es bueno, ¿verdad? Por permitirme predicar esta noche, a pesar de mis debilidades, a pesar de mi fragilidad. Dios ha sido bueno, hermano. Le doy gracias a Dios por esta bendita palabra que he podido predicar, y le pido a Dios que todo aquel que ve este video, que no crea todas esas cosas en su corazón, que esté buscando conocer a Dios por medios equivocados, crea cuando ve este video que Jesucristo es el Señor, y lo crea de tal manera que sea justificado por Dios, y que esa justicia lo lleve a proclamar la salvación que ella tiene, para que otros también la tengan por medio de él. Pido a Dios todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Última vez que te lo digo, no busques otro medio para salvarte, no quieras justificarte por tus obras, porque vas a acabar como los fariseos, que no vas a hallar la justicia de Dios. Cree en Cristo Jesús y serás justificado y serás hecho hijo de Dios. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Yahvé los bendiga, los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos en un próximo video, si el Señor así lo quiere y lo permite. Amén. Amén.